Queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y queremos también saludar a todos los que se están conectando en este momento con nosotros, a todos los que siguen esta transmisión, a todos los que les llega este video, este mensaje a través de las redes sociales. Queremos saludarte, queremos darte una bienvenida a este espacio de 30 minutos de estudio de la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Herrera y soy el líder principal de Ministerio Gracia Colombia, una iglesia relacional, una iglesia de manos abiertas y una iglesia de puertas para afuera. El propósito que tenemos con el mensaje de esta noche es que puedas comprender un poco más los propósitos precisamente de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? A veces nuestra mente divaga en una cantidad de cosas y no nos enfocamos en cuál es el propósito que tiene Dios con lo que está haciendo. Así es que quiero invitarte para que no te desconectes, para que sigas con nosotros hasta el final de este mensaje. Dice el libro de Jonás, que es el libro que hemos estado estudiando, es la serie que hemos venido estudiando, el libro de Jonás. En el capítulo 1, el versículo 17, capítulo 1, versículo 17 dice: Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Hace poco lo mencionábamos, es que en el momento que estaba pasando Jonás, en un momento de dificultad, en un momento de tormenta en su vida, en un momento de desobediencia a Dios, la solución que vio Jonás fue morir. Jonás, cuando pide que lo envíen, que lo tiren al mar, era porque estaba pensando en morir. Quería morirse en ese momento. Y déjame decirte que Dios tiene solución a cada uno de nuestros problemas. Y eso fue lo que hizo en esta ocasión con Jonás. Le mostró una esperanza, le dio una esperanza de vida, le mostró una salida diferente a lo que él estaba pensando. Jonás pensaba morir y Dios obra un milagro en la vida de Jonás. Y entonces envía un gran pez, dice el versículo 17, para que se trague a Jonás y vive allí durante 3 días en la barriga del gran pez. Ahora, cuando pensamos en esto, muchas personas o muchas veces empezamos es a pensar precisamente, venga, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo puede un hombre sobrevivir en la barriga de un gran pez? ¿Qué tan grande era entonces ese pez? ¿Qué tan grande era esa ballena? ¿Era una orca? ¿Era una ballena jorobada? Y empezamos a divagar en el cómo y se nos olvida pensar en el por qué o en el para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios realmente al permitir que la ballena se tragara a Jonás? ¿Cuál era ese propósito? Empezamos a pensar en otras cosas, nos concentramos incluso en la ballena y la ballena empieza a ser el protagonista, la protagonista de esta historia y resulta que el protagonista sigue siendo Dios, obrando milagros a través de la vida de cada uno de nosotros, a través de la vida de Jonás en este caso específicamente. Entonces, lo primero que te quiero enseñar esta noche es que pase lo que pase, estés viviendo la situación que estés viviendo, confía en Dios. Pon tus problemas en las manos de Dios porque Dios tiene solución para cada uno de nuestros problemas. Así nosotros no veamos la salida, así nosotros no veamos la solución, Dios ya tiene la solución a tu problema. Así es que confía en Dios, pon ese problema en las manos de Dios. Si de pronto por algún momento has estado pensando en la muerte, porque hay muchas personas en este momento que han estado pensando justamente en eso, en la muerte, en el suicidio, en quitarse la vida, en no continuar con esto. Conozco muchos casos, conozco varios casos. Últimamente me han llegado demasiados casos que tienen que ver con esto, con una cultura de muerte que estamos viviendo hoy en día, porque piensan que la mejor solución o la única solución, la única salida que tienen para acabar con sus problemas es justamente ese, morir. Y resulta que no es esa. Esa no es la solución. No es por lo menos la única solución. No es la solución realmente. La solución a tus problemas se llama Cristo Jesús.
Si de pronto has probado ya con varias salidas, con varias cosas y no te ha funcionado, déjame decirte, prueba por última vez, dale una oportunidad, dale chance a Jesús, prueba con Jesús, a ver si Él no va a orar milagros en tu vida, así como lo hizo con Jonás en esta historia. Ahora, sigue siendo el protagonista Dios. Obra un milagro y permite que Jonás viva en la barriga del gran pez durante 3 días. Y como te decía, no podemos enfocarnos en el pez, enfoquémonos en por qué Dios permite esto. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Para qué le permite Dios a Jonás vivir 3 días en la barriga de un gran pez? La respuesta la vas a encontrar en los siguientes versículos y es porque Jonás tiene la oportunidad de arrepentirse. Si Dios te tiene con vida hoy en día, si te ha dado la oportunidad de continuar viviendo, es porque tienes la oportunidad de arrepentirte de lo que has venido haciendo mal. Tienes la oportunidad de arrepentirte de las salidas que trataste de buscar, de las salidas que intentaste a los problemas que tienes en este momento. Y entonces tienes la oportunidad de arrepentirte y de volver a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Definitivamente no me puedo alejar de ti. Definitivamente no me puedo salir de tu amor. Y aquí estoy. Y es una oración que tú puedes hacer también el día de hoy. Ahora, cuando hablamos de Jonás, no podemos dejar de lado a Jesús. Porque más adelante de la historia, cuando Jesús está aquí en la tierra, Jesús hace referencia justamente a esta parte de Jonás, a este versículo 17 del libro de Jonás, el capítulo 1. Jesús, el mismo Jesús hace referencia, porque en ese momento estaban los fariseos pidiéndole a Jesús que les diera una señal. Dice Mateo, el capítulo 12, el versículo 38, dice, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Para probar tu autoridad queremos que hagas milagros. No les bastaba con lo que habían visto, no les bastaba con lo que habían escuchado. Querían más, querían seguir probando a Jesús. Y para probar tu autoridad queremos que hagas algo más. Y entonces Jesús le responde, solo una generación maligna de adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Mira lo que dice. La única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Y dice el versículo 40, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Esa es la única señal que les voy a dar. Es decir, en este momento no me pidan y no me exijan una señal porque no se las voy a dar. La única señal que van a tener es cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús muriera. Esa era la señal que ellos iban a tener. Y entonces hay un paralelo que Jesús hace. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del gran pez, fue una señal para los de Nínive, para los de la ciudad de Nínive, que entendieran el amor de Dios, que entendieran la misericordia de Dios, el sacrificio que Jesús iba a hacer por ellos. Y entonces el símbolo de Jonás en la barriga del gran pez es lo que vivió Jesús en la tierra. Es lo que vivió Jesús cuando muere. Y entonces pasa 3 días también en el vientre, dice, en el corazón de la tierra. Pasa 3 días en el sepulcro, en la tumba. Y después resucitó. Así como Jonás después fue vomitado de la ballena, Jesús resucitó. Y ese es el paralelo que hace Jesús. Esa fue la señal que recibieron los de Nínive para que creyeran el mensaje. Y esta es la señal que no solamente los fariseos, esa señal
Dice Jesús aquí que iba a ser para los fariseos y para los maestros de la ley de esa época, de los que le estaban pidiendo una señal. Pero déjame decirte que esa señal ha estado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos escuchado acerca de la muerte de Jesús. Hemos escuchado de la resurrección. Hemos escuchado del perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y aún así, lo triste de esta historia, lo triste de esto, es que hay gente que no cree. Los de Nínive, con un profeta que estuvo en el vientre de una ballena por 3 días y 3 noches, toda la ciudad se arrepintió. Todos los de Nínive creyeron en el mensaje del profeta Jonás. ¿Y nosotros? Nosotros llevamos 2000 años, más de 2000 años, escuchando esta historia. Y no digo que hayamos vivido nosotros 2000 años, no, toda la raza humana ha estado escuchando la historia durante 2000 años, más de 2000 años, y aún no creemos. Aún seguimos pidiendo señales por parte de Dios. Aún seguimos exigiendo que Dios se manifieste de formas milagrosas para nosotros poder creerle. Y la respuesta está aquí en la Biblia. La única señal que recibiremos muchos de nosotros fue la señal que Dios dejó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Esa es la señal. Eso basta y sobra para creer en Cristo Jesús. Eso basta y sobra para aceptarlo como nuestro Salvador personal y obtener la salvación de nuestra vida. Ahora, quiero que prestes atención porque yo no te estoy hablando exactamente de una religión, de aceptar de aceptar una iglesia. Sí te estoy hablando de religión y la religión es el cristianismo, pero no te estoy hablando de aceptar una iglesia como tal. Te estoy hablando de aceptar a Cristo Jesús. Llevamos más de 2000 años, llevamos año tras año. Yo llevo, bueno, de mis 40 años, podría decirte que llevo 35 años tal vez, no, un poco menos de los 40 años, no, sí, de pronto 35 años, no, un poco menos realmente escuchando el mensaje de Dios. Y durante este tiempo que he estado escuchando y he estado predicando el mensaje de Dios, he conocido demasiadas personas, muchísimas personas he estado viendo, conociendo, que escuchan el mensaje de Dios y de repente vuelven y se alejan. No les es suficiente el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero invitarte para que empieces a relacionarte con Él. Quiero invitarte para que empieces a vivir una vida de relación con Jesús. Porque basta simplemente con estudiar la Biblia, entender el milagro de salvación, entender el propósito por el cual Cristo Jesús vino a esta tierra a morir. Como te decía al inicio, a veces nos enfocamos en el cómo. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, venga y se meta en el vientre de una mujer? ¿Cómo es posible que el ser más poderoso, el ser más rico, o sea, Dios rico completamente, teniendo todas las riquezas, teniendo todas las posesiones, viene y nace en un pesebre, en una familia tan humilde? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puedo entender eso? ¿Cómo puedo entender lo que hizo Jesús, la forma en que vivió Jesús? ¿Cómo puedo entender que siendo tan poderoso se dejó escupir en la cara, se dejó poner una cruz, se dejó crucificar, se dejó poner una corona de espinas? ¿Cómo es posible esto? Y justamente cae este tema en esta época donde empezamos el mes de diciembre, el mes de la Navidad, donde la mayoría del mundo cristiano celebra el nacimiento de Cristo Jesús. Por historiadores sabemos que la fecha no fue el 24 de diciembre,
que la fecha es un poquito más adelante, más o menos como posiblemente, según los historiadores, podría ser en el mes de abril más o menos. Y sabemos nosotros que no es en esta fecha, pero el mundo cristiano en general, la mayoría del mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús en el mes de diciembre y cae precisamente este tema en estas fechas. Y a veces nos preguntamos cómo. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo nos podemos explicar esto? Y cuando nos empezamos a preguntar cómo, estamos olvidándonos el verdadero propósito. Dejamos de un lado el por qué lo hizo, para qué lo hizo, para qué viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a nacer como un bebé en un pesebre, de la forma más humilde, en una familia humilde. ¿Para qué? Déjame decirte que todo lo hizo primero por amor a ti y a mí y para nuestra salvación. Ese es el propósito de Dios. A veces no entendemos los propósitos de Dios, a veces nos confundimos, a veces nos alejamos de los propósitos de Dios. Queremos alejarnos, queremos dejarlos allá como hacía Jonás, como hizo Jonás en esta ocasión. Alejarnos de los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios, el único propósito que tiene Dios, es la salvación de cada uno de nosotros. Lo vemos en esta historia de Nínive. El único propósito que tenía Dios de enviar, o bueno, tal vez no el único, uno de los propósitos que tenía Dios de enviar a Jonás a Nínive era salvar al pueblo de Nínive. ¿Por qué no digo que el único? Porque también tenía la intención, también tenía el propósito de que el pueblo de Israel entendiera que ellos tenían también la oportunidad de ser salvos, que habían tenido muchos profetas y que no estaban aceptando la salvación de parte de Dios. Y un pueblo desconocido, un pueblo pagano, lo estaba adquiriendo. Estaba teniendo salvación simplemente por la predicación de un profeta. Entonces, el propósito de Dios era salvación, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Nínive. Y hoy en día, el propósito de Jesús, de venir a la tierra, de nacer en un pesebre, de venir y morir en una cruz, era simplemente tu salvación y la mía. Ese es el propósito que tiene Dios. No te pongas a pensar el cómo. Deja el cómo a un lado y empieza a pensar el por qué. Y cuando tú empiezas a pensar en el por qué lo hizo Dios, en el para qué lo hizo Dios, entonces vas a acercarte mucho más a Dios. Vas a comprender más a Dios, lo vas a conocer y vas a poder acercarte a Él con un corazón abierto, con un corazón receptivo para aceptarlo a Él como tu Salvador. Porque es el único que te puede salvar. Déjame decirte que es el único que puede perdonar tus pecados. Es el único que vino y murió en la cruz para perdonar tus pecados. No hay ninguna otra forma. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, deja a un lado, de una vez por todas, dejemos a un lado el cómo. ¿Cómo estuvo Jonás en un vientre? ¿Cómo vivió? ¿Cómo es eso de que Jesús resucitó? ¿Y cómo sería para él mismo resucitó? ¿O vino alguien y lo levantó? ¿Vino el mismo Dios? ¿Vino el Espíritu Santo? Y a veces empezamos a enredarnos con teologías que no vienen al caso. Lo importante es entender y aceptar que Cristo vino a morir por ti y por mí. Eso es lo que vale, eso es lo que importa. Esa es la señal más grande que Jesús nos ha podido dejar en su palabra. Quiero invitarte en este momento para que si este mensaje ha llegado a tu vida, ha llegado a tu corazón, si aceptas en este momento esta señal que Jesús dejó, la cruz del Calvario, esta señal de estar 3 días en el corazón de la tierra y levantarse al tercer día. Si aceptas esta señal, si aceptas a Jesús como tu Salvador personal, quiero hacer una oración por ti. Y Padre, pido por cada persona que está viendo este mensaje en este momento y está aceptando a tu Hijo Jesús
como su Salvador. Pido por ellos, Señor, para que perdones sus pecados. Pido por ellos, Padre, para que les muestres el camino verdadero, el camino a seguir. Úsalos, Señor, guárdalos de todo mal y de todo peligro y permítele, Señor, que puedan conocerte cada vez más, día a día. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si has hecho esta oración conmigo, si has aceptado esa señal de la cruz del Calvario, esa señal que dejó Jesús, que les anunció a los fariseos, quiero invitarte para que nos contactes. Quiero invitarte para que en nuestras redes sociales están nuestros números y nuestros correos de contacto. Contáctate con nosotros. No estamos buscando, vuelvo y te digo, que aceptes una iglesia como tal, aunque somos una iglesia, pero nuestra razón de ser, nuestro propósito, que lo hemos entendido muy bien, es que tú puedas ser discípulo de Dios, un discípulo de Jesús. Entonces, más que adoctrinarte para una iglesia, queremos hacerte un discípulo de Jesús. Ese es nuestro objetivo principal y por eso queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Queremos poder aprender un poco más contigo, queremos enseñarte un poco más acerca de la palabra de Dios y estamos dispuestos a hacer ese contacto. Así es que si has hecho esta oración, si estás con nosotros en este momento todavía de la transmisión o de este video, si llegó a tus manos por algún amigo, queremos invitarte para que nos contactes y podamos empezar a crecer espiritualmente juntos. Que Dios te bendiga. Te queremos recordar que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, lo compartas con otras personas porque puede ser de bendición también para ellos. Dios te bendiga y nos vemos dentro de 8 días en una nueva transmisión aquí en Ministerio Gracia Colombia en un espacio de 30 minutos con Jesús. Hasta pronto.